En nuestro espacio de filosofía vamos a ver los temas siguientes: Rousseau y Voltaire. Comenzaremos mencionando los datos más relevantes en la vida de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de julio del año de 1712 en Ginebra, Suiza, y murió el 2 de julio del año 1778 en Ernenoville, Francia. Fue un filósofo suizo el cual es situado entre los grandes pensadores de la Ilustración dentro de Francia. Huérfano de madre desde temprana edad, Jean-Jacques Rousseau fue criado por su tía materna y por su padre, un modesto relojero. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, quien lo sometió a un trato brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. En el año de 1742 se radica en París, donde trabaja como profesor, copista y secretario político. Hizo amistad con el filósofo francés Denis Diderot, quien le encargó escribir artículos sobre la música para la Enciclopedia Francesa. En 1750 ganó el premio de la Academia de Dijon por su discurso sobre las ciencias y las artes en 1750, y en 1752 su ópera Le Devin du Village, El sabio del pueblo, fue interpretada por primera vez. En los anteriores y en su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres del año de 1755, expuso su opinión de que la ciencia, el arte y las instituciones sociales han corrompido a la humanidad y que el estado natural o primitivo es superior, en el plano moral, al estado civilizado. Sus obras que más influyeron en su época fueron Julia o la nueva Eloísa del año 1761 y Emilio o de la educación del año 1762, ya que transformaron las ideas sobre la familia. Otras obras muy importantes son El contrato social y el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, las cuales hacen cierta referencia a las normas impuestas en una sociedad. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en el contrato social: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado; la otra, contenida en su Emilio o de la educación: el hombre es bueno por naturaleza. De ahí su idea de la posibilidad de una educación. De hecho, Rousseau denomina al hombre como el buen salvaje, y éste se transforma en un ser malo y se corrompe cuando vive en sociedad, ya que ésta está regida por instituciones. Las instituciones son el caldo de cultivo de la corrupción. Instituciones como la policía, la escuela, oficinas burocráticas, al igual que empresas privadas, son proclives a generar actos de corrupción. Un ejemplo de esto es cuando por cierta irregularidad en el coche de un individuo, la policía lo detiene. Este, en lugar de permitir que se le dé su sanción, comienza a ofrecer dinero al oficial. Esta es la famosa mordida, y el oficial acepta. Aquí se está generando un acto de corrupción, y eso es lo que, según Rousseau, hace malo al hombre. Es muy importante saber sobre Rousseau, porque con él nos damos cuenta de que muchas de nuestras ideas y pensamientos que ponemos en práctica son corruptos. Además, da conceptos e ideas muy interesantes sobre la bondad del hombre, las cuales se pueden aplicar en nuestra vida cotidiana. Los datos bibliográficos más significativos de Voltaire son los siguientes. François-Marie Aubret nació en París el 21 de noviembre de 1694 y murió el 30 de mayo de 1778. Más conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. En 1746, Voltaire fue elegido miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 33. Fue un escritor y filósofo francés del siglo XVIII, uno de los más emblemáticos de la Ilustración, firme partidario del humanismo, donde se enfatizaba el poder de la razón humana, de los conocimientos científicos, donde las supersticiones religiosas y morales sean desterradas, junto con las costumbres antiguas que fuesen incompatibles con la racionalidad. Voltaire era partidario de una idea de justicia universal y general para toda la humanidad, un sentimiento de justicia que debe de plasmarse en las leyes. Voltaire era un librepensador, alguien que atacaba ferozmente los poderes establecidos tanto políticos como religiosos, que consideraba que suponían un lastre para el avance de la humanidad. Brillante polemista, autor de dramas, de investigaciones históricas y de obras de elevada divulgación filosófica y científica, adquirió una gran fama no solo en Francia, sino en toda Europa, en su tiempo.
Obligado varias veces a marchar al exilio para sustraerse a la persecución de las autoridades francesas y a la aversión unánime de todos los ambientes religiosos, logró siempre, con la ayuda de poderosas amistades, anular los procesos emprendidos contra él. Una de sus obras más recordadas es Cándido o sobre el optimismo. La estructura tiene un hilo conductor claro, el viaje. Los vientos de la vida llevan de aquí para allá a Cándido, convertido en un juguete del destino que recorre un mundo estragado por catástrofes naturales, por designios humanos y sobre todo por las religiones. Voltaire deduce los rasgos fundamentales de su concepto del mundo de los empiristas y de los deístas ingleses, pero lleva su pensamiento hasta las últimas consecuencias, haciendo perder el carácter moderado de las filosofías de Locke y Newton. Como consecuencia de su adhesión a lo anglosajón, Voltaire tomó una posición netamente polémica contra el cartesianismo, tanto en el campo de la física como en el de la filosofía. Para Voltaire, el bien y el mal no son mandatos divinos, sino atributos de lo que es útil o de lo que es dañino para la sociedad. La aceptación del criterio utilitarista como único criterio de la vida moral permite a Voltaire afirmar que la moral no interesa a la divinidad. Conducirse de un modo que haga posible la vida asociada es tarea de los hombres, y esto no exige el sacrificio de sus pasiones, las cuales son tan indispensables como la sangre que circula por sus venas. Nuestra libertad, eso sí, es débil y delimitada, pero la habituamos forzándonos a reflexionar según Voltaire. El error y la ignorancia para él son la principal fuente de nuestros males. Además, Voltaire atacó las opiniones de Rousseau, y por ello los dos filósofos fueron enemigos enconados. Ahora, un breve resumen sobre lo ya explicado. Rousseau fue un filósofo suizo, el cual nació el 28 de junio del año 1712 en Ginebra, Suiza, y murió el 2 de julio del año de 1778 en Hermenonville, Francia. En el año 1742 se radica en París, donde trabaja como profesor, copista y secretario político. Tiene la idea de que el hombre es bueno por naturaleza, pero al vivir en sociedad se corrompe por la existencia de instituciones. El contrato social es una de sus obras más significativas. Trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Se dice que este libro fue uno de los muchos incitadores de la Revolución Francesa por sus ideas políticas. Voltaire nació el 21 de noviembre de 1694 y murió el 30 de mayo de 1778. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Fue un escritor y filósofo francés del siglo XVIII. Su humanismo se enfatizaba en desterrar las ideas supersticiosas de la religión y de la moral, al igual que de las costumbres que no tuviesen racionalidad. Una de sus obras más recordadas es Cándido, o sobre el optimismo. La estructura tiene un hilo conductor claro. El viaje, los vientos de la vida llevan de aquí para allá a Cándido, convertido en un juguete del destino que recorre un mundo estragado por catástrofes naturales, por designios humanos y sobre todo por las religiones. Voltaire ataca con ironía y sarcasmo la intolerancia, el fanatismo, los abusos de la colonización europea en América, los engaños y artificios sociales y las matanzas de las guerras. Como ya mencionamos, es muy importante el poder conocer datos sobre Jean-Jacques Rousseau y Voltaire, porque el conocer sobre sus ideas influye mucho en nuestra forma de pensar, ya que nos ayuda a reflexionar con racionalidad y a tomar mejores decisiones para la cotidianidad.